Pues bienvenidos el día de hoy a este primer episodio del podcast El Diván de Iván, donde estaremos tratando distintos temas relacionados con el área de la psicología. Queremos explorar cuáles son esos puntos de interés que la sociedad debe conocer para entender de una mejor manera la psicología dentro del contexto de la necesidad de la terapia, de la situación que actualmente se vive y de distintas aplicaciones que tiene esta área. El día de hoy vamos a estar hablando con la maestra María Elena Ortega Torres. Ella es especialista en temas de psicología, ha tenido varios cargos dentro de el gobierno, en el DIF Capullos, por ejemplo, dentro del estado de Nuevo León. Es psicóloga que tiene pues su consulta privada y adicional a esto ha trabajado dentro de la educación en formación de nuevos psicólogos dentro de el Centro de Estudios Universitarios, siendo directora de esta carrera. Y bueno, actualmente también tiene su cargo la operación de la clínica de esta institución, Centro de Estudios Universitarios. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Al contrario, gracias Bien, por la invitación. pues estamos muy contentos porque, uno, porque nos estás acompañando y dos, porque estamos iniciando la apertura a una puerta que permite que la sociedad se entere de temas relacionados con la psicología. Y a mí me gustaría iniciar por poder definir cuándo una persona requiere estar en terapia o cuándo debe de acudir a terapia psicológica. Bueno, creo que, por ejemplo, ha pasado de dos maneras. A mí me ha pasado. Una es cuando la persona tiene una capacidad de insight, pues un poquito más de lo normal y la misma persona empieza a notar cierta incomodidad, cierta incongruencia o dificultades para relacionarse. Y la misma persona, por esa capacidad que tiene, decide acercarse a un proceso terapéutico. Y aparte, pues tiene la sensibilidad como para permitir una retroalimentación. Ese es un caso. Y hay otro caso donde las personas acuden porque alguien más les dice que tienen que ir. Okay. Sí, llámese, por ejemplo, la esposa, la novia. Entonces, pues ahí es cuando dicen, bueno, pues vengo porque me pidieron o para que la relación continuara. Y bueno, este criterio también se aplica pues para niños y para adolescentes, ¿sí? Pero pues ya en el manejo que vamos teniendo dentro de las sesiones, pues una invitación que yo les hago cuando van así, no por su voluntad, es que les digo, bueno, y más allá de lo que esta persona te llevó, te orientó a que vinieras, ¿tú qué quieres trabajar? ¿Tú qué quieres cambiar de ti? Y entonces ahí es cuando ya nace ese deseo y la adherencia al tratamiento. Ok, estamos hablando de que independientemente de cuál sea el camino, el terapeuta debe finalmente establecer con el paciente cuál es el objetivo Sí. de él en particular. Sí, sí. Bueno, acá en psicoanálisis diríamos cuál es el deseo, qué desea. O si no sabe, bueno, pues ahí desempolvar un poquito para encontrar qué desea. O bien, a veces también los pacientes lo manifiestan de manera negativa. O sea, yo no quiero esto, yo no quiero aquello. Entonces, bueno, vamos a pasarlo a un plano donde sí quieras algo. Ok, estás mencionando algo que me parece muy importante y me va a llevar a la siguiente pregunta, que es, dices, en psicoanálisis, por ejemplo, Así es, sí. partiendo de que la persona ya decide si voy a ir a terapia por las razones que hayan sido, de pronto se encuentra con una diversidad de opciones de, Ajá. ¿sabes qué? Pues yo estoy como psicólogo con terapia breve sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Voy porque me dijeron que este psicólogo utiliza un psicoanálisis. Modelo. O sea, son modelos diferentes y Sí. muchas veces la persona acude y no sabe qué esperar. Así a grandes rasgos, dos o tres diferentes corrientes que pudieran estar aplicando los psicólogos, ¿con qué se Sí. podría encontrar al momento de elegir Sí, bueno, por ejemplo, a mí en mi experiencia han llegado pacientes y me han comentado que
han ido a otro tipo de intervenciones donde les encargan tarea. Y acá pues no hay tarea, ¿sí? En psicoanálisis sí me han dicho, oye, pues estuve yendo a un lugar, incluso a veces madre, hija, dicen, entre las dos nos encargaban una tarea y pues a veces teníamos dificultades para hacer la tarea. Y entonces acá se encuentran con que no hay tareas. Entonces, pues sí es una gran diferencia para ellos. Entonces tú te enfocas en terapia con psicoanálisis. Sí, Ok. ajá. ¿Y cuáles, digamos, cuáles serían esos puntos distintivos del psicoanálisis? ¿Pudieras mencionarnos un poco para que la gente sepa a qué se enfrentaría, con qué se encontraría si decide acudir con un terapeuta que aplica psicoanálisis? Sí, bueno, algo así como muy distintivo es cuando tratamos de vincular el presente con el pasado. Entonces, hay quienes tienen como una barrera o tienen como un concepto psicoanalítico, pues una represión, hablar del pasado. Entonces, empezamos ahí a escarbar en el pasado y ese es un rasgo característico de que vas a tratar de encontrar la ligazón del presente con el pasado. Ok, y entonces digamos, el paciente tendría que estar en sesiones, qué tan extenso es, qué tan corto es, porque como te digo, de pronto puede uno ver que hay terapeutas que tienen su página en sus redes sociales y que anuncian terapia breve. Y entonces, ¿por qué una es extensa? ¿Por qué una es más corta? ¿Cuál es esa diferencia que pudiéramos encontrar? Sí, fíjate que, bueno, en el mismo psicoanálisis ha habido, digamos, rupturas, digamos, en ese concepto del tiempo, porque con el autor, que se llama Sigmund Freud, pues estaba, digamos, como, digamos, muy establecido los tiempos que debía tener cada sesión, el tiempo en cuanto meses o años. Sin embargo, luego viene otro autor que es Jacques Lacan, y habla de que no son así los tiempos. Entonces, en la misma teoría y en la misma práctica, no hay un común acuerdo, ¿sí? Es importante señalarlo. Y bueno, ya de manera yo particular, ¿cómo hago? Bueno, pues hay gente que me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo pagar una vez a la semana, perfecto, trabajamos. Si hay quienes me dicen, oye, yo nada más puedo trabajar contigo por quincena, pues así le hacemos. Y hay quienes me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero traer a mi esposo y pues también lo pueden traer, ¿no? Entonces, quiero traer a mi novio y pues también, ¿no? Yo tengo esa flexibilidad y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Hay pacientes que ya tienen tiempo conmigo en cuanto a años y pues ahí vamos, ahí vamos. Claro. Y hay quienes no, dicen, ¿sabes qué? Esto no es para mí y pues también se vale, ¿no? Sí, que por esto el abanico también de opciones y la importancia de que el paciente o quien busca la terapia pueda informarse también de los tipos de terapia que va a ofrecer cada psicólogo y elija con la que mejor se sienta. Que eso me parece a mí muy importante, ¿verdad? Porque debe de haber una relación de confianza, pero también sentirse cómodo con la terapia. Y algo pues también muy importante es sentir que vas avanzando. Sentir que hay un cambio, porque si estoy un año en una terapia y sigo igual, pues yo pienso que ahí hay que tomar decisiones, ¿no? Claro, fíjate ahorita que estás mencionando en cuanto a ver resultados. Evidentemente va a haber personas que están en un momento donde tienen un problema fuerte, donde necesitan el apoyo inmediato para solucionar un aspecto específico, es decir, tienen una crisis. Entonces, sería importante platicarle también a quienes están escuchando este episodio, cuál es la diferencia en la intervención del psicólogo en un momento de crisis y en una, digamos, sesión de terapia regular. Sí, bueno, ahí en un espacio ya terapéutico,
uno puede tomar un riesgo de antemano. Puede uno decir, ¿sabes qué? Y compartirlo con el paciente, decirle, mira, como tú vienes a una situación, por ejemplo, de salud, estoy hablando de personas que, por ejemplo, están muy delgaditas y pues no pueden comer porque inmediatamente desechan el alimento. Entonces, sí, yo he hecho eso, de que digo, ¿sabes qué? Aquí me voy a arriesgar contigo. Esto es algo que no hago regularmente, pero sí te quiero compartir algo muy fuerte que yo escucho. No quiero ponerlo como una verdad, te lo pongo a tu consideración. Y ya les doy una retroalimentación. Y pues sí, sí es muy fuerte lo que digo en ese momento. Hago una contención emocional. Y pues sí, sí, a pesar de lo fuerte que es, sí veo y la persona también me afirma que pues hubo un cambio de una sesión a otra, principalmente en ese tema, de, pues, por ejemplo, que me ha tocado la alimentación. La alimentación. Sí. Fíjate, eso es, ahorita esto me lleva a resaltar la importancia del diagnóstico. ¿Cuándo se da o por qué se da o por qué no se da? O en qué momento es ideal decirle al paciente, oye, mira, lo que veo que te está pasando es esto y esto, o se tiene que dejar que el mismo paciente vaya identificando. ¿Cómo haces tú para manejar esta parte del diagnóstico? Sí, bueno, yo les quisiera compartir un concepto que es de este autor que mencioné antes, Jacques Lacan, donde él dice que cuando una persona asiste con nosotros, hace el esfuerzo, sufre por lo que está trabajando, llora, se hace un tiempo del tráfico, etc., entonces es porque te supone un saber, ¿sí? Te supone un saber. Él lo llama sujeto supuesto saber. O sea, ese paciente se declara ignorante de ciertos procesos que están ocurriendo en él, ¿sí? Digamos, como decía Freud, se comportan como si fueran los procesos de un vecino, cuando son tuyos, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ese paciente que va contigo, pues te supone un saber. Entonces, si tú empiezas operando de cierta manera, es porque tú, más allá de que tienes un supuesto saber, debes de tener un saber, ¿sí? Entonces, tienes ciertas coordenadas. Dices, bueno, pues me está diciendo esto, sus relaciones son así, en profundidad, en intensidad. Entonces, tú vas haciendo, pues, como una, digamos, como una cartografía, ¿sí? Y tienes indicadores, tienes hipótesis de lo que puede tener ese paciente. En un dado caso se los puedes compartir las hipótesis, más no el diagnóstico propiamente dicho, porque pues más allá del diagnóstico está él, ¿no? Entonces, a veces se le da toda la información que tú ya tienes. En diferentes momentos, más bien siempre se le debe de dar, se le debe de compartir esa información que es de sí mismo. Entonces creo que con eso pues ahí la lleva la persona, más allá del diagnóstico. Porque Sí. he escuchado mucho en el dominio popular ¿sabes qué? Es que tiene trastorno de déficit de atención, es que es una persona narcisista, es que se ve muy remarcada la herida que tiene la persona, tiene que trabajar tal o cual herida, y no necesariamente son personas que tienen una formación en el ramo, en el campo de la psicología. Creo que el hecho de pronto de difundir o de dar a conocer los diagnósticos o los nombres, las personas los van utilizando y a veces puede ser contraproducente para alguien que está pasando por algún momento, porque puede ser algo equivocado lo que se les diga. Sí. Entonces, ¿tú cómo ves esta parte de, pues, el psicólogo que trabaja de acuerdo a lo que ya estudió, a lo que ya ha visto, a toda su práctica, versus lo que estamos viendo que ocurre en la sociedad, estar manejando discriminadamente estos diagnósticos? Sí, yo creo que es parte pues, de la tendencia del pensamiento, como lo describe Piaget, o sea, nos formamos un esquema,
¿sí? Vemos un TikTok, escuchamos algo, entonces a partir de ahí hacemos un esquema. Entonces, a veces no estamos dispuestos a que ese esquema entre en un desequilibrio. Justamente el desequilibrio, pues es que empiezas el proceso que Piaget describe como asimilación y acomodación. O sea, un desequilibrio implica pues una cierta incomodidad, ¿no? Al decir, caray, yo así pensé que era, o sea, yo así lo había escuchado. Entonces hay quienes no están dispuestos a poner en riesgo ese esquema y ese esquema lo cristalizan, o sea, no es permeable ese esquema. Entonces así se queda. Entonces ya desgraciadamente no hay esa apertura o ese matiz, creo yo, ¿no? Es algo muy absolutista de pronto. Entonces el esquema pues se queda corto. Y finalmente es lo que ocurre entonces cuando el paciente decide, mejor me retiro de terapia en ocasiones, ¿no? Es decir, yo tengo mi esquema y en la terapia estoy viendo que esto se está moviendo, Sí. no me conviene, no me gusta tanto, me siento incómodo y entonces decido abandonar la terapia. ¿Qué pasa cuando una persona ya estuvo en terapia, tuvo determinado acercamiento, hubo algo de entendimiento, pero decide que fue muy fuerte a lo mejor lo que está viviendo a nivel introspectivo y decide, no vuelvo? ¿Tú qué has encontrado? ¿Regresan con el tiempo? ¿Es alguien que dice hasta aquí le dejo? ¿Cómo es ese proceso? ¿Buscan otro psicólogo? ¿Qué has visto tú? Sí, o sea, están los dos casos. Sí, está el caso de alguien que dice, sabes que avancé tanto y bueno, voy a hacer un espacio, a veces por cuestiones monetarias, a veces por cuestiones de darse un tiempo para darle sentido a todo lo que se trabajó, es válido. Y esos pacientes ya vienen con un avance significativo. Nada más que es de cuenta que llegan y ahí lo que en psicoanálisis se le conoce como compulsión a la repetición, que es algo pues no fácil de trabajar, es algo muy huidizo, muy resbaladizo, entonces ahora sí que pues nos tenemos que enfocar así con un microscopio grande para focalizar bien esa compulsión a la repetición y pues ya empezarla a abordar. Ya después viene el Lacan y dice, bueno, vamos a descomponer esta compulsión y vamos a tomarla un poquito más macro, esto micro, y ya lo va trabajando con dos conceptos que es el atiqué y el autómaton. Entonces, gracias a esos dos conceptos, podemos abordar un poquito más y la persona se da cuenta de que se está abordando de una manera más a detalle esa compulsión que trae a la repetición. Estás tocando como, a través de lo que estás mencionando, autores, sí, metodologías, técnicas. Definitivo. Y esto me parece muy bien porque Así de es. pronto la gente tiende a minimizar aspectos como, oye, pues nada más voy a sentarme ahí a platicar, yo soy el que hablo, el psicólogo no hace nada, o sí. como un poco demeritar la labor del psicólogo, pero efectivamente hay pues un periodo durante la sesión donde el psicólogo tiene que estar atento, tiene que estar analizando, revisando, y todavía después de la sesión estar pues tomando sus notas y construyendo las hipótesis que tú dices. No todas las personas ven esta parte, ¿verdad? Como te digo, lo trivializan. En ese sentido, cuando una persona decide ir y no, digamos, no le compra el boleto al psicólogo, el psicólogo se da cuenta de que hay paciente ahí o no hay paciente, de que quiere o no quiere. Sí. Fíjate que sí es un... Bueno, tal vez a lo mejor a mí me pasó cuando yo empecé, justamente creo yo porque no tenía experiencia y las lecturas apropiadas. Entonces creo que sí depende mucho de nosotros, porque de alguna manera le siembras una dudita a la persona cuando ya tienes un poquito más de experiencia, un poquito más de lecturas, al menos le siembras esa duda de sí mismo y pues a la vez ese deseo de decir, oye, pues a lo mejor hay algo que yo puedo
trabajar en mí, algo que puedo cambiar, y pues ya es una ganancia, Claro, creo yo. plantar la semilla, ¿no? Sí, ándale. Estamos viendo así la parte del paciente, cómo Ajá. el psicólogo, por otro lado, se prepara para mantenerse equilibrado ante toda la cantidad de Ajá. temáticas que traen los diferentes pacientes. No sé, uno puede estar escuchando una plática y de pronto se puede agobiar por algo que le pasó a alguien, pero Sí. aquí el psicólogo está escuchando situaciones, a veces problemas, pues que son fuertes, graves, Sí. y pudiera ser que el psicólogo esté recibiendo toda esa parte y quedándose con eso. ¿Cómo se trabaja esa parte? Bueno, yo creo que de cierta manera los estudiantes de psicología lo saben. Una acción que todos debemos hacer es empezar nuestro propio proceso terapéutico, pero no nada más porque te lo pide una institución, eh, quien sea, sino que debe ser un tratamiento a profundidad, ¿sí? Entonces, gracias a este proceso que llevas, pues aprendes mucho, ya sea que haya una identificación con el propio psicólogo, psicoanalista, psicóloga, hay una especie de identificación en un primer momento que dices, bueno, pues me abrió la puerta de esta manera, bueno, yo también le voy a abrir la puerta de esta manera, ¿no? O se sentó de esta forma, yo también así me voy a sentir o a sentar, ¿no? Entonces, creo que son maneras de irte apropiando de esto. Y otra cosa muy importante, pues, es saber, tener la plena confianza que entre más te prepares, pues mejor vas a poder dar una atención. Y yo creo que eso es vital. Ahora, también es cierto que puede haber un cierto nivel de impacto. Entonces, hay que también tener lo que llamaba Freud un análisis terminable e interminable. O sea, aunque ya no estemos viendo terapia, sí decir, caray, esto me impactó. Entonces, te lo llevas, lo pones así como en una capsulita, te lo llevas y ya luego dices, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sentí esto? ¿Por qué pensé esto? Y lo tienes que resolver para luego volver a ver ese paciente. Claro, es como, digo, esto refuerza la parte de que comentábamos hace un momento, o sea, hay una preparación previa, no solamente Sí. en cuanto a lo teórico, sino también en cuanto a haber vivido proceso terapéutico desde que eres estudiante, ¿no? Y estar acompañado una vez que estás en terapia. Y bueno, lo señalo justamente por dar esa dimensión al rol del psicólogo y decirle a la gente, vas a acudir con un profesional que ya vivió la terapia y que está preparado para poder atenderte. Sí. ¿Cuándo es cuando un psicólogo puede decirle a un paciente, no te puedo atender? Puede ocurrir más allá de si por cuestiones de horarios, cuestiones económicas, ¿cuándo un psicólogo puede decidir, no puedo tratar este caso? Bueno, a mí me ha tocado, por ejemplo, cuando escucho que, por ejemplo, la persona no tiene un, un referente, una figura de identificación que es vital que la tenga. Por ejemplo, un hombre que no tuvo una figura consistente de función de padre, entonces yo digo, bueno, es mejor que vaya con un terapeuta, con un hombre, ¿sí? O bien cuando es una situación muy compleja, que está acompañada de temas como de adicciones, como este tema que comentaba hace un momento de está en peligro la vida en aspecto de que no se alimenta la persona o que muy rápido no procesa los alimentos. Entonces ahí también es importante decir, bueno, primero tienes que hacer este proceso y luego ya puedes venir o ahí te acomodas. Entonces, sí tiene uno que ver estos factores. O sea, no es una decisión que se tome a la ligera, sino que sí hay que analizar bien el por qué se toma esa medida. Y esto me lleva un poco a pensar en la línea que existe entre el trabajo del psicólogo y
en este caso un médico, un psiquiatra, Sí. hay una línea a lo mejor que puede estarlos comunicando, pero ¿cuál es esa línea que divide el trabajo del psicólogo y del psiquiatra? ¿Cuál es esa, digamos, elementos distintivos de uno y de otro? Sí, fíjate que a mí me ha tocado trabajar con pacientes que tienen un acompañamiento médico dado por un psiquiatra. Y también me ha tocado esa retroalimentación donde el psiquiatra pues me habla y ya compartimos o hacemos equipos de trabajo. Y entonces pues es algo que enriquece mucho porque ya las dos partes se unen y resulta que pues hay puntos de encuentro, o sea, lo que esta persona ha visto, este especialista, y lo que yo he visto, pues se hace un cruce y decimos, pues sí, o sea, está muy, muy marcado aquí este punto de intersección, lo que quiere decir es que es algo muy arraigado en el paciente y pues que hay que trabajarlo. Y entonces hacen frente común, por así Sí, decir, sí nos compartimos y llegamos a la misma conclusión. para finalmente beneficio del paciente. Sí. Uno de los puntos que más aterran a veces a las personas es, bueno, voy a ir a un espacio en el que voy a hablar de mis problemas, de cosas que no le quiero decir a nadie y finalmente, ¿cómo tengo la seguridad de que no va a salir de este entorno lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo es la preparación a lo mejor del psicólogo para mantenerse en estos aspectos éticos de la confidencialidad y todo esto, como para darle confianza a la audiencia, ¿verdad? De si vas, Sí. efectivamente es privado todo. Sí, bueno, por lo regular, si se llega a hablar de un caso, pues hay todo un marco normativo que está basado en la ética del psicólogo. Entonces, ahí en cada uno de sus artículos del código ético, pues ahí nos va diciendo qué podemos hacer, cómo transmitir incluso un caso, cómo establecer un consentimiento informado con el mismo paciente. O sea, sí es algo posible, sí es algo posible, siempre y cuando sea en un contexto científico, sea en un contexto de aprendizaje, de retroalimentación. Entonces, te refieres así se podría como comentar algo de lo que pasa en consulta, Así es. eliminando todos los datos que pudieran hacer referencia a la persona.